¿quién no lo conoce? ¿Quién no conoce al profesor Gay? Dice, pues yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de sobra quién es el profesor Gay y cómo y de qué manera pues, nos transmite toda esa sabiduría que tiene y los buenos ratos que nos hace pasar con todas sus conferencias. Con lo cual voy a obviar esto, le voy a reiterar las gracias, pero no antes de darle la palabra, para que comience su exposición, para que veas que los valencianos no somos en absoluto... no, nada. No somos en absoluto rencorosos. Yo quería hacerte entrega de un obsequio que lo hacemos de todo corazón. Gracias. Y sí que me gustaría que lo vieras. Caray. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias, Ay, Arturo, gracias, hombre. Contento aquí, gracias, Bueno, ya sin más y después de este pequeño detalle, de este amigable detalle hacia José María, pues ya cederte la palabra y ya todo el auditorio es tuyo y está deseando escucharte, José María. Bueno, gracias, gracias sobre todo. A ver, yo tenía una asignatura pendiente porque en los 2 últimos años me había invitado a la asociación, no había podido venir por el tema de clases porque procuro al máximo dedicarme a mis queridos alumnos y estar con ellos. Y entonces, bueno, pues yo dije que hoy estaría aquí, esta mañana a las 7 me he ido a Madrid, desde Barcelona, vengo de Madrid, ahora luego me iré a Barcelona, pero bueno, siempre con la tranquilidad sobre todo de los puntos conseguidos y de las amistades labradas, Por tanto, hay que cultivar la amistad y yo creía que hoy tocaba el estar aquí y tenía que estar aquí, por tanto, ningún esfuerzo y con todo el cariño del mundo. El título creo que de mi intervención es ¿Dónde estamos?, para un poco hablar del libro y tal, pero como el libro está afuera, si yo ahora hablara del libro, pues no se venderían libros y por tanto yo lo que quiero es no hablar del libro para mantener el suspense. Y entonces, lo que hago es, voy a hacer un comentario de cómo estamos, de las claves de la recuperación económica de las pymes y eso está al 22 de septiembre actualizado y me gustaría en definitiva situarnos de realmente cuál es, una cosa es lo que nos dicen y otra la realidad del país. Está Christine Lagarde, está Cristóbal Montoro y... yo, en principio, la pregunta sería, ¿hay una recuperación? Sí que hay una recuperación. ¿Hay un crecimiento económico de calidad? No hay crecimiento económico de calidad. ¿Hemos pasado de la destrucción de empleo a la creación de empleo? Sí, pero de aquella manera, porque luego vamos a ver que ahora hay menos gente trabajando que hace unos años, concretamente que el 2011. No es que hayamos recuperado posiciones, es que hemos perdido casi 2 millones de empleos en este país desde que llegó Mariano Rajoy hasta hoy. Confianza sí, pero la eficacia de las reformas aplicadas ninguna, porque ha sido sangrando a la gente y todo va bien, bueno, más o menos. Y entonces aquí es cuando entra el PowerPoint y aparece la otra parte, que es una canción que a mí me gusta mucho, que es aquella canción en la que dice Joaquín Sabina y Rocío Dúrcal, en paz descanse, que el verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno, y aquella canción de y nos dieron las 10 y las 11 y las 12, que seguramente es la mejor versión que hasta ahora yo creo que se ha evocado. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional nos dice que va a haber un crecimiento económico en España este año del 3,1%. Esto es para mí auténticamente una muy buena noticia, pero somos los únicos que van a crecer al 3,1%. Por tanto, si somos los únicos que crecemos al 3,1%, es si los demás no son capaces de aguantar este ritmo o nosotros seremos capaces de aguantar este ritmo. No vamos a ser capaces de aguantar este ritmo y tal y como podemos ver, para 2016 a 2020 va a bajar el ritmo de crecimiento de la economía española. Con lo cual quiero decir que este año, que tenemos el 3,1%, es un año un poco artificial, y es un poco artificial porque hay una serie, digamos, de instrumentos externos que están ayudando a que la economía española vaya hacia adelante, fundamentalmente, ahora lo veremos, la política monetaria seguida por el Banco Central Europeo. En cuanto al consumo privado, el consumo estaba alicaído, el consumo privado este año 2015 se ha disparado, se está disparando al 4,4%, pero es hasta cierto punto es un espejismo, y digo que es un espejismo porque este crecimiento del consumo privado está muy sustentado en el crédito. Sin ir más lejos, yo ayer acabé de analizar con mis queridos alumnos las cuentas del Corte Inglés del último ejercicio
ha aumentado la facturación en el Corte Inglés, se está pasando un poco canutas, creo que se va rehaciendo, lo que pasa es que realmente el tema del consumo le tira mucho y el Corte Inglés ha aumentado las ventas, pero gracias a lo que ha sido la política del crédito, es decir, a los clientes del Corte Inglés nos dan ese crédito de 1.200 euros, lo cual ha significado que en la recta final de su ejercicio el Corte Inglés lo cierra el 28 de febrero, se ha vendido mucho, pero a crédito, y luego hay que ir pagando a partir de ahí lo que es el crédito. Por tanto, yo diría que es un año en el que la gente tenía ganas, también este verano ha sido un verano fantástico, maravilloso, se ha inundado prácticamente toda España de turistas, pero también hemos de ver el perfil del turista, la calidad del turista, y luego también hemos de darnos cuenta de que han habido unos factores exógenos que han hecho que España tirara, en este caso, del turismo, que ha sido fundamentalmente todos los conflictos en la cuenca mediterránea, ¿no? Por tanto, ahí yo veo que este año está muy bien, pero el año que viene ya veo que el consumo privado en principio va a ir languideciendo un poquitín y en principio la previsión del Fondo Monetario Internacional, luego el Fondo Monetario Internacional se equivoca, que si en vez de ser en 2020 el 1,6 será el 1,5, el 1,4 o el 1,8, pero de momento nos está marcando una tónica de hacia dónde vamos. El consumo de administraciones públicas quieto, parado, no hay gasto público, sin embargo veremos que el gasto público en España se está incrementando, con lo cual habrá que hacer una pregunta a los responsables de las finanzas públicas españolas, es en qué demonios están gastando. Lo digo porque claro, si el gasto público no se incrementa, pero en cambio el gasto no se incrementa según lo que es el consumo de administraciones públicas, pero en cambio cada vez hay más gasto, cada vez hay más déficit y cada vez hay más deuda, luego verán la deuda ya es auténticamente voluminoso. A mí cuando me dicen que todo va bien, coño, todo va bien, cada vez te endeudas más, cada vez debes más, todo va fatal. Y la inversión fija bruta es que este año se ha incrementado al 5,2%, pero los empresarios lo han hecho con la ilusión de, en principio, voy a invertir para facturar más. Los empresarios, hay algunos de ellos que la pifian porque se creen que todo será siempre como en 2015 y luego habrá que pagar la deuda con los ingresos que van a venir en el futuro, que no serán los de este año. Por tanto, no es que sea yo en ese aspecto pesimista, soy realista, creo que las cosas no están tan mal, pero en cualquier caso lo que hemos de ver es que necesitamos un poco más de fuelle. En este gráfico es del Fondo Monetario Internacional, simplemente ver lo que sería la tendencia de Francia, es la azul, la de Alemania, que es la verde, veamos cómo bajaron, pero luego cómo fueron subiendo con una cierta seguridad, veamos la zona euro ha estado así, y luego podemos ver cómo Italia está en la parte baja, en Italia tiene unos problemas graves, y luego vemos cómo España está remontando el vuelo, crecimiento sí, pero es que viene realmente de lo que ha sido una caída de estos años auténticamente dantesca. Bueno, esto es algunas cosas que yo les quiero comentar. Otra cosa es cómo quedaría un poco el cuadro de las previsiones económicas, y aquí podemos ver, y creo que esto es interesante, me voy a poner de pie, Arturo, con tu permiso, lo digo para que lo podamos ir marcando, ahí estará, ahí se ve. Aquí se puede apreciar cómo el mundo crece este año al 3,3%, las economías avanzadas lo hacen al 2,1% y luego Estados Unidos al 2,5%. Y en cambio vemos como la eurozona crece muy poquito, al 1,5%, vemos que Alemania crece, pero un momento, no va a crecer tanto porque Alemania tiene un problema, una bomba atómica que surgió anteayer. La bomba atómica esta va a destrozar a la industria de la automoción porque los japoneses están ya frotando las manos. Francia está alicaída, Italia está un poco tocadilla, España crecemos al 3,1%, no hay ninguna otra referencia en el mundo occidental que el crecimiento sea como tan fuerte. Luego tenemos Japón, que Japón vemos con el 0,8%, Reino Unido 2,4%, y Reino Unido va un poco como Estados Unidos, 2,4%, 2,5%, notando lo que fueron todas las políticas de estímulo monetario que se llevaron a cabo en los últimos años, ¿no? Luego está Brasil, que Brasil está haciendo aguas. Luego tenemos México, México crece. Yo tenía que ir la semana que viene a un congreso de iberoamericano que había de reales academias y tal, y tenía que dar la conferencia inaugural, pero no puedo ir por temas de compromisos adquiridos previamente. Pero México, la economía mexicana este año, lo que yo les quería anunciar a mis amigos mexicanos es que la economía mexicana crecerá más este año que la economía española, y ya nos avanzará. Es decir, que este año México cerrará con un PIB por encima del de España, que el de España no es el que nos han dicho que era, sino que la semana pasada hubo la rectificación por parte del INE y ha sido un
jarro de agua fría, porque la economía española ha hecho un bajón de solo 17.000 millones de euros, con lo cual quiere decir que vamos un poco dados, ahora lo veremos. O Rusia está ahogada, le están haciendo la vida imposible para que se hundan en la miseria. China está en crisis con un crecimiento del 6,8%, los chinos van a tener que hacer algo, vamos a ver qué hacen. Los hindúes, mientras tanto, 7,5% de crecimiento. Luego aquí están las economías de Europa, las avanzadas, 2,9% de crecimiento en blanco. Y luego aquí tenemos Arabia Saudita, que yo la pongo para que se den cuenta de que el petróleo en 2016 aumentará el precio. Lo digo porque vean la caída del PIB de Arabia Saudita, con lo cual ellos van aguantando, pero llegará un momento que no aguantarán más y entonces ¿qué van a hacer? Van a incrementar el precio del petróleo. Por tanto, la pregunta es ¿en qué momento lo van a hacer? Yo creo que esto será el próximo año. Y aquí, cuando yo repaso la parte buena, los factores de recuperación, digo, se ha acelerado el crecimiento, se han creado 500.000 puestos de trabajo, maravilloso, hay una reforma del sector financiero que ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero ha dado sus frutos, hay una consolidación fiscal con una reducción del déficit público de aquella manera, luego hay unas reformas estructurales como el mercado laboral que nos dicen que va bien, aunque yo tengo mis dudas, y luego repunta el consumo y repunta la inversión porque veníamos de unas cifras más o menos como muy bajas. Bien, aquí vamos, aquí computando. Me voy ahora a lo que yo creo que son factores externos que nos han ayudado a esta recuperación económica. La política monetaria del Banco Central Europeo, de un lado, la depreciación del euro, con lo cual tenemos un euro más competitivo fundamentalmente respecto al dólar, y luego tenemos la disminución del precio del petróleo, que es un elemento clave. El precio del petróleo está en estos momentos, no sé si está en 60 o en 40, no sé cuánto, pero va a ir bajando, e incluso recuerden que hay una guerra que se está financiando con unos señores que van cortando cabezas, que están vendiendo el petróleo a 18 dólares el barril. Tema muy interesante es saber quién les compra ese petróleo. Lo digo porque alguien se lo debe comprar ese petróleo. Igual estás en una gasolinera, como yo en la de Sagunto el otro día, que perdí el teléfono móvil, por ejemplo, y luego alguien se lo quedó, pero igual estoy allí y resulta que el petróleo era petróleo de 18 dólares el barril. No lo creo, porque imagino que debe ser, digamos, de garantía. Pero al margen de todo esto, a mí lo que me preocupa es que tenemos 5 millones, más de 5 millones de parados todavía al día de hoy, y ese es el problema que hay. Riesgos, handicap, retos, aquí los tienen a los tres personajes y al cuarto personaje, todos van con gafas, con ilusión, fíjense bien, esas gafas amarillas que dan un sentido, digamos, de modernidad, ¿verdad? Y bien, y estas otras gafas aquí no sabe realmente la mirada, esta mirada que es de simpatía y esta que es también de carácter, y bien, bueno. Al margen de que todo vaya bien, yo diría que hay una serie de problemas que afectan a nuestra economía. En primer lugar, la volatilidad financiera. No sabemos lo que puede pasar esta tarde, no sabemos lo que puede pasar mañana por la mañana, prima de riesgos, las bolsas, lo que ocurre. Tenemos una incertidumbre todavía en torno a Grecia, ahora nos hemos olvidado porque estamos todos preocupados del domingo, día 27 en Cataluña. Tenemos las elecciones del 27S, luego tenemos las elecciones de España con una incertidumbre política que yo creo que está a flor de piel. Y luego, claro, la pregunta es si todo lo que más o menos se ha hecho ahora se empieza a rectificar y resulta que llegan gobiernos de izquierdas y desmontan todo lo que se ha montado, ¿qué es lo que va a pasar? Y la pregunta que yo me hago es cómo nos ven desde fuera, y desde fuera no nos ven bien. Es decir, esto es lo que yo tengo que decir.